Buenas tardes para todos, o buenas noches. Bienvenidos a este AMA en nuestra comunidad de Coinex en español. Hoy tenemos un proyecto que creo que no necesita presentación. Vamos a estar hablando de Kusama. Y como invitado especial tenemos a Ezio Rojas, Community Manager en Parity Technologies para América Latina. Mucho gusto, Ezio. Un gusto tenerte aquí en nuestra comunidad. Bienvenido. Bueno, mucho gusto y muy contento de poder estar ahí con ustedes con Inés para hablar de Kama, que es un proyecto interesante y de verdad, bueno, estamos muy para poder hacer, para partir, para poder hablar un poco de lo que estamos construyendo, lo que estamos haciendo, que muchos a lo mejor habrán escuchado, otros no, igual aquellos que de verdad es que lo van a tener cosas interesantes para ustedes. Bueno, muchas gracias. Un gusto de verdad tenerte por acá. Para los que no han participado en otros AMAs, vamos a tener una primera parte con 5 preguntas introductorias y luego vamos a pasar a la segunda parte, que son preguntas de la comunidad. Por favor, quédense hasta el final porque las 5 mejores preguntas de la comunidad van a recibir un premio especial. Así que comenzamos, Ezio, si estás listo, con la primera pregunta. Háblanos de los inicios de Kusama. Kusama, la verdad es que es una red canaria de Polkadot. De hecho, fíjense que todo lo que es la imagen de Kusama, fíjense todo lo que está alrededor de Kusama en este canario. Y se preguntan por qué el canario. La historia de los canarios viene de anteriormente cuando la gente bajaba a las minas de carbón. Las minas de carbón son lugares donde hay muchos gases tóxicos. Sin embargo, en la antigüedad no había forma de poder medir esos gases tóxicos, ¿no? Y la forma en que la gente los medía, se daba cuenta de los gases tóxicos, era cuando lamentablemente ya fallecía. Entonces, para evitar estar expuestos a gases tóxicos que no se podían detectar, sino hasta que ya la persona, el minero, esté bastante mal, lo que se hacía era que se utilizaba pequeños canarios. Si está bien, no necesito cambiarlo por un momento. Ya. Perdón, Ezio, ¿te has cortado? Si dice que no se escucha bien, déjame decir por cambiar el micrófono, que no sé por qué no se escucha bien. Sí, yo te escucho bien. Mejor. Sí, se te escucha bien. Por favor, los demás usuarios si pueden escribir por el chat, si tienen algún problema, si lo escuchan bien, por favor, ayúdennos con eso. Un momento acá para poder probar esto. Sí, Ezio, estamos teniendo un pequeño problema para escucharte. Me Ahora creo reportan aquí en que el chat que que con interferencia. sí, creo que es un problema de mi micrófono, ya estoy cambiando, porque ahora se debe estar escuchando mejor. Sí, perfecto. Yo te escucho bien, pero por favor, los demás, si me hacen el favor nuevamente, perdonen, si me dicen en el chat si ya se escucha. Sí, dicen que ahora se escucha bien. Muchas gracias, Ezio. Perdón por la interrupción y por favor podemos continuar. No hay problema. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, la forma en que tenían los mineros para poder ir a los espacios, a los cuevas, a los túneles, y poder detectar que había algún tipo de peligro, se llevaba un canario en una jaula y, lógicamente, son animales mucho más pequeños, mucho más sensibles. Entonces, el canario morir o dañarse, termina siendo, o se demuestra de que entonces el sitio tiene un gas venenoso, tiene un gas tóxico que hace o haría que tiene que el minero desplazarse de ahí. Por eso es que entonces sería como un espacio de prueba donde tendrían que justamente salir del espacio, salir del momento para poder resguardarse. Ahora bien, ¿qué tiene que todo esto que ver con Kusama? Kusama es esa red canaria de Polkadot. Es una red donde justamente antes de poder probar todas las cosas que se hacen en Polkadot, se hacen primero en Kusama. Ustedes escuchan esto y dicen, bueno,
Entonces, Kusama es una testnet. La verdad es que no, porque a diferencia de las testnet, donde en las redes de pruebas, que son nada más con participación de los programadores y bajo condiciones muy específicas, y que no hay ningún tokenomics o economía funcionando, economía social funcionando, en Kusama sí se pueden evaluar todas estas cosas. Hay una economía que está funcionando, hay un valor del token, hay una sociedad haciendo transacciones de forma caótica, sin un orden, o sin una planificación propia de un programador poniendo todas las condiciones, lo que hace que sea, más allá de una testnet, sea un espacio de prueba, pero con elementos propios de la realidad. Así que si quieren saber más o menos los orígenes de Kusama, justamente el origen de Kusama es ser esta red de pruebas donde hay muchos más elementos probatorios, muchos más elementos para testear, para poder llevar todas las aplicaciones que se quieran dentro de Polkadot. Perfecto, eso es muy interesante esto. ¿Podrías mencionarnos para una persona que nunca ha oído hablar de Kusama? Así muy resumidito, las principales características de Kusama, algo que todo el mundo debe saber si quiere comenzar a estudiar sobre Kusama. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No entendí la última parte sobre todo. Sí, perdón. Las principales características de Kusama. Muy resumidito, lo primero que debería saber alguien, lo principal de Kusama, del proyecto. A ver, bueno, como lo dije antes, Kusama es una red canaria de Polkadot. Kusama, en lo que es el consenso, el algoritmo de consenso, funciona con un tipo de proof of stake, específicamente funciona con nominated proof of stake o prueba de participación nominada, lo que explica o da a entender que funciona bajo la figura de los nominadores y validadores. Kusama también es una red donde literalmente la frase que define la red es expect caos, espera el caos, porque si ustedes se preguntan el por qué esta frase, por qué esto tan llamativo como un proyecto cripto se denomina caos o caótico, es porque justamente Kusama es caos, ¿sí? Es donde se prueban muchos códigos, es donde se empiezan a probar cosas y a testear cosas antes de lanzarlas en Polkadot. Por ejemplo, en este momento en Kusama se está probando lo que es el tema de la gobernanza abierta, la OpenGov, que es un modelo de gobernanza nueva para darle mayor autonomía y poder a los token holders dentro de todas las decisiones que pasan dentro de la red. Y primero se están probando dentro de Kusama para luego pasarlo a Polkadot. Así que también esa es una cualidad propia de Kusama, el caos. Otra cualidad propia de Kusama que tenemos que definir, justamente, por supuesto, es la visión multi-chain, la arquitectura que tiene Kusama y Polkadot, donde hay una relay chain o cadena central. Contamos con un modelo donde tenemos un grupo de parachains que hace que puedan funcionar y coexistir entre ellas, y cada una de sus funciones puedan también servir al resto de las blockchains que están conectadas dentro de Kusama. Así que también creo que una cualidad propia de Kusama, importante decir, es esta capacidad multi-chain, y que básicamente también cuenta con una arquitectura que permite esa comunicación, porque más allá inclusive de la forma en que tenemos la blockchain, donde hay relay chain con unas parachains conectadas, también tenemos, por supuesto, los sistemas de mensajería, que son XCM, que es el cross mecanismo de mensajería, que justamente permite que se pueda mandar mensajes entre las blockchains, mensaje activo, un teléfono activo, en realidad es algo más complejo para por toda la información entre las blockchains que participan, y todo esto va unado justamente a todo el modelo que se enfoca en Kusama y en Polkadot, por supuesto, en la posibilidad de chain y de poder conectar entre diversas blockchains y funcionar entre diversas blockchains. Sí. Perdón, Ezio, te estamos perdiendo de nuevo. ¿Puedes revisar el micrófono, por favor? Y yo perfectamente, no sé si me escuchan los demás perfectamente. Ahora yo te estoy escuchando un poco entrecortado. Sí, sí, me reportan aquí del chat que se estaba perdiendo un poco la comunicación. Qué raro, si puedo repetir
repetir sin ningún problema, me puedes decir en qué momento se escuchó bien. Yo no sentí el corte, pero bueno, debe haber sido un pequeño problema de conexión. Pero yo, Eh, me puedes decir en qué momento to- corte, te lo puedo. todavía te escuchamos un poco entrecortado. Si puedes revisar, por favor, la conexión. Perdonen, chicos, la interrupción y te damos un minutito para revisar, porque todavía te escucho un poco entrecortado. ¿Se sigue escuchando igual o mejor? Bueno, sí, ahora te he escuchado bien. Ahora te he escuchado bien. Perfecto. ¿Puedes continuar y ver si te escuchamos bien? Sí, claro, claro. Claro, importante que me puedan decir qué momento, hasta qué momento se escuchó bien y yo puedo volver a repetir sin ningún problema. No, a ver, te escuchamos bien. Cuando se empezó a entrecortar, yo te interrumpí pero bueno, se escuchaba entrecortado, pero se entendió perfectamente. Continuamos con la parte de que nos estabas explicando acerca de la importancia de multichain y de las parachains, que era una característica que compartían Kusama y Polkadot. Sí, correcto. O sea, de hecho, puede sonar como un término bastante nuevo y diferente, ¿no? El de decir parachain, ¿no? Y la gente puede mejor decir, no, ya es término de dónde viene, por qué se habla de parachain, cuál es el modelo de las parachains. Y bien, lo cierto es que dentro de Polkadot y Kusama coexisten una serie de blockchains independientes, autónomas, soberanas, que se pueden conectar y que pueden mensajería o datos entre las distintas blockchains que están también funcionando dentro del ecosistema. Cuando digo blockchains independientes es muy importante porque a diferencia de, por ejemplo, como sucede en Ethereum, que los proyectos crean un token en la red, pero al mismo tiempo tienen una autonomía para determinar, por ejemplo, la de la red, para determinar la velocidad de los bloques, de creación de bloques, para determinar los fees que pagan cada uno dentro de los proyectos. Eso hace que justamente no sea tanto un proyecto independiente de un proyecto autónomo, sino que sea un proyecto más propio dentro de la red de Ethereum y no algo que puedas controlar. En las parachains de Polkadot y Kusama no sucede igual. Estas parachains tienen autonomía, estas parachains tienen la capacidad de decidir, de actuar, de definir inclusive cuáles van a ser sus funciones dentro de la red, de definir si quieren una blockchain específica para smart contracts, si quieren una blockchain específica para NFTs. Y todo esto, por supuesto, dentro de una capacidad donde puedan decidir sus tokenomics propios, pueden decidir la velocidad de la generación de bloques, pueden decidir los fees y una gran cantidad de elementos que hacen que justamente sea una blockchain independiente, que no hacen que sea una blockchain independiente de otra red, como por ejemplo de los tokens de Ethereum o de otra red, sino que puedan construir sus propias cualidades. Ahora bien, además de tener esas cualidades de independencia, también hacen que sean interoperables, es decir, que tengan la posibilidad de intercambiar mensajes entre sí, porque estas parachains, por el modelo de construcción que tienen cada una de ellas, y dado que están unidas dentro de la relay chain, hacen que justamente sea y que tengan la posibilidad de intercambiar información, datos, y por supuesto también da bastante riqueza y nutre mucho las funciones de todo esto porque hace que tengas más y más casos de uso. Es decir, solamente tengas un smart contract, sino que también puedas entonces tener smart contracts con NFTs o NFTs con privacidad o smart contracts con DeFi o DeFi con NFTs. Es decir, puedas mezclar todos estos casos de uso, lo que también te nutre de más y más casos de uso y todo además dentro de un mismo espacio. Es decir, que puedas usar diversas blockchains, que puedas usar diversos casos de uso sin tener que salir a otros elementos sin tener que salir a otra blockchain, sin tener que pasar por un bridge, que son complejos, que son inseguros además, sino que puedes hacer todo esto en un mismo lugar y en una misma blockchain y además con la seguridad y con la rapidez que tiene el ecosistema de Polkadot y Kusama. Muy interesante, Ezio, muy completa la explicación. Este es un proyecto que apunta a la interoperabilidad
y yo pienso que eso es algo que atrae mucho no solo a los usuarios, sino también a los desarrolladores. Y de ahí viene mi próxima pregunta. ¿Tienen algún trabajo comunitario para atraer no solo a estos usuarios, sino a los desarrolladores a este proyecto, a esta red de Kusama? Bueno, fíjate que es un punto muy interesante porque justamente el ecosistema de Polkadot y Kusama es uno de los ecosistemas con más desarrolladores activos funcionando. Según el informe de Electric Capital de lo que fue el año 2022, Polkadot, el ecosistema de Polkadot y Kusama fue el segundo ecosistema con más desarrolladores activos funcionando. Y sin embargo, igual, a pesar de tener ya un gran número de desarrolladores, seguimos trabajando arduamente para seguir teniendo cada vez más desarrolladores trabajando, ¿sí? Fíjate que se creó lo que es la Polkadot Blockchain Academy, que es una academia o un modelo donde estamos viendo ya la tercera edición proyectada para el mes de junio, entre junio y julio, en Berkeley, California. Ya tuvimos una primera edición en Cambridge, en el Reino Unido, tuvimos una segunda edición en la UBA, en Buenos Aires, en Argentina, y ahora estamos teniendo justamente esta tercera edición ya proyectada para Berkeley, California. Y de cada una de ellas, eh, que justamente hace que pueda trabajar con desarrolladores, se puedan formar para poder formarlos en campos de Rust, que es el lenguaje de programación que se utiliza en Polkadot y Kusama, puedan ser también enseñados en Substrate, que es el framework con el que se construyen las blockchains o parachains dentro de Polkadot y Kusama. Para quienes no lo saben, Substrate es un framework que te permite construir tu blockchain a través de pallets. Las pallets es como poder construir tu blockchain a través de Legos o a través de bloques. Es decir, puedas ya tener un compendio o un bloque de datos que ya determine esa función que quieres aplicar dentro de tu blockchain. Si quieres tu blockchain tenga smart contracts, puedes ya específicamente seleccionar ese pallet y ese pallet ya te va a permitir desplegar los smart contracts dentro de tu blockchain. Y puedes tener una cantidad de pallets muy interesantes, pallets vinculados con XCM, es decir, con mensajería entre blockchains, pallets vinculados con seguridad, pallets vinculados con NFTs, y así una cantidad diferente de cosas, elementos que pueden hacer tu blockchain diferente de cada una de las demás blockchains que hay en el ecosistema. Todo este tipo de cosas han sido y se están instruyendo en programadores, en expertos, en profesionales, para así poder tener cada vez mejores y más personas capacitadas en el ecosistema que puedan construir no solamente en Polkadot y Kusama, sino también en las parachains, que hoy en día ya son bastante numerosas, tenemos más de 75 parachains funcionando entre Polkadot y Kusama, por lo que ciertamente hay cada vez más proyectos, hay cada vez más equipos y también, por supuesto, hay cada vez más personas construyendo, no solamente en la red principal, sino también en las blockchains o parachains que están conectadas dentro de la red principal. Perfecto, muy interesante, muy atrayente para los desarrolladores porque además les facilita mucho el trabajo y creo que este tema de la interoperabilidad y de la facilidad a la hora de programar en las blockchains va a ser parte del futuro, así que ojalá y para que se sumen muchos desarrolladores, si alguno nos está escuchando, por favor, puede conocer más sobre este tema. Chicos, me despido de la comunidad y los dejo ahora con Joseito, me tengo que marchar. Muy interesante este ama Ezio, muchas gracias y espero escuchar el resto luego. Los dejo con Joseito y hasta luego, buenas noches. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Lea, por estar acá con nosotros y gracias, Ezio. Hoy, pues bueno, voy a saludar a Ezio, vengo llegando y me parece brutal todo lo que se puede lograr dentro de Kusama a nivel de desarrollo. Yo creo que esto es algo muy importante para las comunidades, sobre todo para la comunidad de Latinoamérica, que siempre se ha dicho que es una comunidad que poco desarrolla. Entonces yo creo que esto está cambiando de tendencia y está demostrándose por medio de estos proyectos que en definitiva pues viene un futuro bastante interesante en esta parte. Bueno, voy a continuar entonces yo con la pregunta número 5 antes de pasar a la segunda parte que es de preguntas de la comunidad. Eh, y pues bueno, esta pregunta tiene que ver con los próximos pasos de parte de Kusama. ¿Cuáles son esos próximos pasos a dar por parte de este proyecto? A ver, justamente como es una, donde se espera ese caos y todas esas cosas que se quieren aplicar en la red,
es una red donde justamente se ve mucha innovación, ¿no? Fíjate que el año pasado se pudo ver en lo que fueron los nomination pool, que son esos pool de nominaciones que están permitiendo ya hoy estar funcionando dentro de Polkadot y están permitiendo que las personas puedan hacer staking directamente en las redes, tanto de Polkadot o Kusama, con nada más un token. ¿Sí? Y eso es sumamente importante, haciendo que cada vez haya más participación descentralizada de los usuarios en la red, que las personas puedan hacer directamente on-chain sin tener que pasar por un exchange o por una red centralizada, porque es también que la mente descentralizada, que la red también pueda estar más pura de base de los propios usuarios. Eso también vemos justamente en primero en Kusama y ahora estamos ya en Kusama en este momento tenemos viendo lo que ha sido el OpenGov, está también permitiendo que tenga un sistema de gobernanza descentralizado de mano de los token holders. Hoy en día todos los referéndums, todas las decisiones importantes en la red pasan por decisiones de los token holders. Y esto es algo interesantísimo poder ver en tesorería, poder ver en gobernanza los debates, poder ver cómo se están decidiendo muchísimas cosas. De hecho, hay debates muy interesantes en este momento en la DAO. Y de hecho, justamente el fin de semana pasado tuve la oportunidad de estar conversando con diversos embajadores de la Unión Europea y que están activos en todo esto y se han formado unos debates muy, muy interesantes. Y todo esto lo estamos viendo en Kusama primero y luego se va a ver también dentro de Polkadot. Este año también se han estado evaluando elementos y cosas muy interesantes que seguramente vamos a ver en algún momento en la red principal de Polkadot, como por ejemplo XCM V3, es decir, la versión 3 de XCM, que también está brindando una mayor y todavía más interoperabilidad en la red, que ya está probando, por ejemplo, la transferencia de NFTs, está probando también la ampliación de la capacidad de datos y de mensajes dentro de las parachains. Eso ya se está probando, ya está viendo dentro de Kusama. Así que ciertamente estamos viendo cosas que a nivel tecnológico son muy interesantes y que una vez que funcionen bien y que tengamos todos los elementos viendo y funcionándolos correctamente, seguramente vamos a ver también ya en Polkadot y vamos a ver todo ese potencial, todo ese desarrollo dentro de la red principal. Genial, genial. Ya, de verdad que es fascinante esas conversaciones que se pueden dar en las DAOs y esa potencia que puede significar una DAO para un proyecto que, pues bueno, ya está construido y que tiene soluciones bastante interesantes. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas de parte de la comunidad. Han hecho más de 90 preguntas parte de Kusama para Kusama y de verdad que hay unas preguntas bastante interesantes. Antes de eso quiero anunciarles que pues bueno, tenemos un giveaway para todos los que estén aquí conectados, 300 sets para uno solo, uno de los afortunados conectados acá esta tarde y eso lo voy a anunciar al final de este AMA. Bien, vamos con la segunda parte. La primera pregunta la hace Digito Puntura. Pregunta lo siguiente, yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué diferencia a Kusama de Polkadot? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, la verdad es que al ser Kusama una red donde se prueban muchas cosas de Polkadot, es una red más rápida que Polkadot, debo decir. Por ejemplo, una era en Polkadot, que es decir, ese lapso de tiempo donde se mide las cosas en Polkadot, que en Polkadot funciona en un día, una era en Polkadot es un día, en Kusama son 6 horas. Eso permite que, por supuesto, por ejemplo, las parachains funcionen más rápido, que todo se pruebe más rápido, que el staking se haga más rápido, que todo se haga en un plazo de tiempo más recortado. Por ejemplo, los lease periods de las parachains en Polkadot tienen un lapso de 2 años. En Kusama es de 1 año. Si una parachain Kusama gana su slot a hacer una parachain y tiene 1 año para poder despejarse. Y luego tiene que renovar ese slot en una nueva subasta. En Polkadot ese slot dura el doble de tiempo.
porque dura menos tiempo en Kusama. Dura menos tiempo en Kusama porque, como lo digo, lo que se busca más que todo es probar las cosas que se quieren tener en la red principal. Entonces, como se está buscando es una pequeña prueba y ver si hay algún tipo de error y ver si algo puede fallar o algo puede estar bien, bueno, justamente se busca hacer más rápido para en ese entorno de prueba terminar, bueno, que funciona o que no, y luego ir corrigiendo sobre lo que se está haciendo. Sí, en Kusama se han probado muchas cosas. Como digo, hecho, en este momento se está probando XCMB3, algo importantísimo para la red. Está probando el OpenGov, que es la gobernanza 2.0, una gobernanza nueva que va a traer para las DAO una mayor participación de parte de los token holders. Y justamente todo esto se está haciendo, pues eso mucho más rápido, mucho más expedito, que está llevando a que se pueda ver qué está bien, qué está mal, para poder corregir, para poder enfocarse en lo bueno en la red y luego llevar esos aprendizajes a Polkadot sin ningún problema. Genial, excelente. Así que, bueno, esa característica es bastante interesante, que es mucho más rápido porque, pues, bueno, una red de prueba. La segunda pregunta la hace Rolando 2019, arroba Rolando 2019. Dice lo siguiente, leí de Kusama algo que se describen como el primo salvaje de Polkadot. ¿Puedes explicar el por qué eso de salvaje? Sí, claro, Fer. El tema de salvaje es el tema de caos, ¿no? Que justamente como acabo de decirlo. Eh, en Polkadot todo es muy controlado, ¿sí? Todas las cosas a nivel tecnológico son muy controladas. De hecho, tan controladas son que nadie puede decir en este momento que Polkadot se ha roto. O sea, Polkadot ya tiene Parachains funcionando dentro de su ecosistema desde diciembre del 2021, que se entró el primer batch de Parachains con Akala, Moonbeam, Astar, Clover Finance y Parallel Finance, y nunca ha habido una ruptura dentro de Polkadot. Ni ha habido una ralentización de bloques, ni ha habido un hackeo a la red principal, ni ha habido ningún tipo de problema dentro de la red principal de Polkadot. Los bloques se han generado todo bajo el mismo modelo, los validadores han funcionado, sí, ha funcionado todo de una manera correcta. Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque hay un primo salvaje como Kusama que ya ha estado testeando, ha estado probando, ha estado haciendo cosas eh, y ha hecho justamente que todas las cosas se rompan primero en este primo salvaje, que se vea qué código funciona y qué código no funciona, y luego se pasa justamente todo esto depurado, se corrigen las cosas, luego se aplican las correcciones dentro de Kusama, se ven muchas de estas cosas, y luego se ve justamente todo este código más depurado, toda esta aplicación más eh, correcta en Polkadot, lo que justamente, como les digo, ha permitido que funcione bastante bien. Así que cuando decimos salvaje, cuando decimos caos, cuando decimos estas cosas, es porque precisamente en Kusama es donde se prueban las cosas, ¿sí? Esta pared de prueba. Entonces, por supuesto, en las pruebas se hace mucho ensayo de error, se equivocan en muchas cosas, la red recibe código que código puede romperse, se puede volver a hacer, es decir, esa red que permite probar y testear muchas cosas, pero además también permite que se prueben y se testeen muchas cosas con valores económicos, es decir, que las personas que están allí puedan testearlos, puedan verlos, pero con un valor económico detrás de ellos, que también permite que se entienda cómo funciona de una mejor manera las cosas, porque hace que, bueno, más allá de que sea un desarrollador probando todo dentro de un código o una computadora, sin más participantes, o que sean participantes con un entorno controlado, de esta forma puedes hacer que haya participantes de diversos actores, con diversos intereses, con intereses malos, con intereses buenos, que puedan ver cómo las reglas respetan o no respetan estos actores, es decir, cómo funciona todo en un entorno real, pero al mismo tiempo que sea real, pero sin ser la red principal como es Polkadot. Entonces, por eso es que también digo el tema del caos que hay dentro de la red. Excelente. Fíjate que, pues bueno, lo veo así como esos espacios de trabajo que son difíciles de hacer. Pues bueno, a nivel mundial hay cualquier cantidad de trabajos que son complicados, pero son a veces sucios, a veces son difíciles, a veces son complicados, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, en este caso, Kusama hace ese trabajo de prueba que es bastante interesante y pues yo no lo había visto así, yo pensé que lo de salvaje era por otra cosa, pero de verdad que es genial
el concepto filosófico de la parte de ser ese proyecto salvaje, ¿no? El primo salvaje de Polkadot. Ok, vamos con la pregunta número 3, que ya la tengo por acá ubicada. Esta pregunta es de parte de Sangabo. Pregunta número 3, de parte de Sangabo. Y la pregunta dice de la siguiente manera. Y me parece también genial la pregunta. Yo también quisiera tener la respuesta. Mi pregunta es bastante sencilla. ¿Por qué un ave como logo de su proyecto qué representa para ustedes y qué intentan reflejar a su comunidad y a sus usuarios? Bueno, como lo estaba mencionando anteriormente, el término del canario, o la Canary Ice, la Canary Test, ¿no? La red, perdón, la Canary Network, perdón, fue la palabra. Hace referencia justamente a un canario, literalmente es la referencia, ¿no? ¿Y por qué un canario? ¿Por qué la referencia a un canario? Eh, Fíjense, los tiempos antiguos, cuando la gente tenía que ir a las granjas de minería, a los espacios de minería, tenía que ir en cuevas, tenían que estar en túneles donde había poco oxígeno, donde había poca luz y había una gran cantidad de gases tóxicos. ¿Qué pasa? En esos tiempos no había forma de probar que habían gases o no habían gases en ese espacio, sino que tenía que ir el minero y si el minero se desmayaba por la inhalación de los gases tóxicos, posiblemente ya era muy tarde por el alto grado de exposición que tuvo para poder sanarse o para poder estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Que pasaba muchísimo tiempo expuestos sin saber que estaban expuestos a esos gases. Para poder cambiar esto, los mineros decidieron llevar en una pequeña jaula un canario. ¿Qué pasa? Al ser animales mucho más pequeños y mucho más sensibles, los canarios al momento de percibir el gas, los canarios empezaban a revolotear, a cantar, a hacer ruido, porque por supuesto se estaban sintiendo afectados a un nivel mucho más mínimo que el que puede percibir el humano, pero ya sabían que habían gases tóxicos allí y cuando eso pasaba, bueno, el canario soportaba un poco de tiempo y podía desmayarse o fallecer, pero ya el minero sabía que cuando eso pasaba tenía que irse de allí. Entonces el canario lo que hacía era dar ese aviso. Por supuesto, daba el aviso, eh, daba la exposición, por supuesto también exponiéndose ellos mismos, ¿no? Y al inclusive a veces romperse o fallecer por lo que estaba pasando. Entonces, ciertamente, eso generaba que fuera ese canario de pruebas que también se quiere tener dentro de Kusama, como dije anteriormente. Kusama es una red de pruebas. Es ese canario de Polkadot en medio de lo que es la turbulencia y desarrollo salvaje de la Web3 y la blockchain, que es un desarrollo que se está creando día a día. ¿Sí? O sea, blockchain y todo lo que se está creando en este momento es algo muy innovador, se crean cosas día a día se buscan cómo tener bloques más rápido, bloques con más espacio, con más funciones, y todo esto es algo que hay que romper muchas cosas, hay que crear muchas cosas y por supuesto se debe hacer con entornos que sean muy controlados porque nadie quiere mandarse errores en redes importantísimas donde hay mucho valor, donde hay mucho trabajo, donde hay una gran cantidad de personas que dependen de esa red. Entonces, todo esto se hace justamente en Kusama, se prueba en Kusama y luego se pasa a la red principal de Polkadot una vez que se tenga todo el código y toda la aplicación depurada. Genial. Esa explicación que tú das, bueno, no sé si tenga muchísimo que ver, pero me recuerda una película llamada Bird de Netflix. No sé si alguno de los que están escuchando acá la lograron ver, donde, pues bueno, el mundo está como una época post-apocalíptica, donde pues parece que viene como que unos entes de, de otros planetas y entonces si tú los mirabas, entonces tú quedabas como que la persona como que se suicidaba, ¿no? Entonces lo que ellos usaban para detectar si había uno de esos entes cerca y pues bueno, de alguna forma u otra no querían mirar a ese ente, era tener canarios. Entonces los canarios como que hacían mucho ruido y ellos sabían que venían. Entonces de alguna forma u otra
creo que tiene mucha relación con esto, quise comentarlo porque lo recordé. Los canarios pues han sido usados para este tipo de pruebas también, entonces muy, muy interesante ese concepto. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Esta pregunta la hace L. Freites. Beardbox, yo dije Beard, me dice Sky que se llama Beardbox. Gracias por la corrección, Sky. Mira, bueno, la pregunta número 4 es de parte de L. Freites. La pregunta dice de la siguiente manera, muy interesante la pregunta, dice, ¿cuál es el papel de Parity Technologies en la promoción y el fomento de la innovación en el espacio blockchain y cuáles son los principales proyectos de investigación y desarrollo en los que está trabajando actualmente la empresa? Bueno, sí, muy interesante la pregunta. A ver, Parity Technologies es uno de los principales desarrolladores que trabajan en el código de Polkadot, Kusama, Substrate y las herramientas, ¿no?, que hay dentro de todo el ecosistema. Parity Technologies es comandado, o mejor dicho, trabaja bajo petición de la Web3 Foundation para poder trabajar dentro de este código. Y en este momento el principal proyecto donde estamos trabajando, estamos enfocándonos, por supuesto tiene que ver con Polkadot y Kusama. Los orígenes de Parity Technologies, de hecho, vienen desde Ethereum. Por si no lo sabían, el cofundador de Ethereum y anteriormente ex Chief Technology Officer o CTO de Ethereum, que creó de hecho el Yellow Paper de Ethereum, es Gavin Wood, quien es el fundador de Polkadot, y justamente la principal empresa que prestaba servicio tecnológico a Ethereum en todo su desarrollo inicial fue Parity Technologies, que anteriormente se llamaba Itscore, y posteriormente, por diferencias y por una posibilidad de cambio de visión, se pasó a Gavin Wood a construir su propio proyecto y bueno, justamente creó Polkadot y Kusama como algo propio. Y de hecho, si se fijan, muchos de los planes que ya se están buscando implementar en Ethereum al futuro son planes que ya están implementados en Polkadot, por lo que es un tema también muy interesante. Y un tema, bueno, también de debate, pero que si nos ponemos a hablar de eso, ahí sí nos quedaríamos bastantes horas, pero que justamente se demuestra el origen de la empresa, una empresa que justamente estuvo trabajando en un comienzo en Ethereum. De hecho, hasta hace mucho tiempo todavía daban soporte a los nodos y todo lo que era esta parte tecnológica de Ethereum, y hoy en día ya se enfoca más que todo en el desarrollo de Polkadot y Kusama y lo que ello conlleva. Genial, genial. Bien, hay una última pregunta, también es una pregunta de esas que pues, uno quiere conocer, y esta pregunta la hace Manjas Lee, @Manjas Lee. Dice que son las parachains en el ecosistema de Kusama y cómo están funcionando. Perfecto. A ver, las parachains, como lo dije en la otra anteriormente, otra sección anteriormente, las parachains son blockchains autónomas soberanas, ¿sí? Son blockchains que funcionan como funciona una blockchain, que cuenta con la posibilidad de construir su algoritmo de consenso en base a lo que ya ofrece Kusama, que pueden decidir la velocidad de los bloques, que pueden decidir los fees, que pueden armar sus tokenomics, que pueden armar inclusive sus propios casos de uso, porque cuando se construyen dentro de las herramientas o el framework de Substrate, que es el framework que se trabaja dentro de Kusama y Polkadot, puede construir y pueden dar soporte a los casos de uso que ellos decidan y determinen. Entonces, todo esto sea una blockchain única, propia y soberana y que pueda construirse bajo sus propias cualidades y elementos. Estas blockchains, para poder funcionar dentro de Kusama, deben de tener un espacio garantizado. ¿Qué pasa? Dentro de la arquitectura o el modelo arquitectónico, por así decirlo, de Kusama, Kusama soporta o puede soportar un aproximado de 100 blockchains interoperables que funcionen dentro de tu arquitectura, por lo que el espacio es reducido. Entonces, ¿qué se hace para poder determinar qué blockchains se conectan y qué no? Pues eso se logra a través de la subasta de los espacios. Y lo que se subasta es un periodo, es decir, no se subasta perpetuamente el espacio, sino que se subasta por un tiempo, o sea, se hace un alquiler, por así decirlo, de ese espacio. Entonces, para poder determinar
esto se subasta el espacio en un lapso de tiempo y el proyecto que gana la subasta pasa a ocupar ese slot, a ese espacio en la blockchain. Y por supuesto, tiene un lapso de un año para poder trabajar con su blockchain y para poder usar las cualidades y herramientas que ofrece Kusama. Que además de tener también la interoperabilidad para las parachains, también ofrece lo que es la seguridad compartida. Es decir, las blockchains pueden agrupar y pueden asegurar su información sin tener que ellos mismos brindar un algoritmo de consenso, sino que pueden confiar en el algoritmo de consenso que brinda Kusama. Este elemento es importantísimo porque hoy en día una de las principales cosas que tienen que hacer una blockchain cuando la salen al mercado es brindar el mecanismo de consenso o garantizar de qué forma se va a asegurar la información de los usuarios. Esto no es tan fácil, uno lo puede pensar como que, ay, bueno, cualquiera puede hacer una blockchain, cualquiera puede hacer esto. La verdad es que no, la verdad es que tienes que trabajar en un sistema descentralizado, un sistema que sea inviolable, un sistema que pueda además garantizar a los usuarios de que van a participar varios usuarios, que no solamente son un usuario que va a formar el poder. Y esto todo, por supuesto, conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo, que no muchos tienen la capacidad ni tecnológica ni monetaria de poder hacerlo. Pero lo bueno es que al momento de entrar en Kusama, ya los usuarios tienen este elemento garantizado, tienen este elemento asegurado, y por supuesto les hace que este punto tan importante ya esté desde el primer momento listo y resuelto. Entonces, estos elementos, estos beneficios, por supuesto, que tienen las blockchains o las parachains al momento de entrar en Kusama, son muy solicitados, por lo que no cualquiera puede entrar, y para poder entrar tienen que pagar ante su subasta. La subasta, una vez que la ganan, tienen el espacio por un espacio de un año, y en ese año, bueno, pueden desplegar su proyecto y hacer todo lo que ellos conlleven y consideren necesario. Ahora bien, una vez que se acaba ese periodo, las blockchains pueden decidir, bueno, no existo más o no me conecto más con Kusama, me voy a hacer una blockchain independiente sin ningún tipo de conexión o vinculación con Kusama, o aseguro nuevamente mi espacio ganando una nueva subasta que permita seguir participando por otro año más dentro del ecosistema. Han habido los dos casos, hemos tenido proyectos que han decidido eh, no continuar, mientras que hay otros que deciden, bueno, yo sí quiero continuar y vuelven a ganar su lease period, vuelven a ganar su espacio dentro de la relay chain y pueden volver a funcionar como una parachain por otro año más, que es lo que dura el lease period, y así lo pueden hacer continuamente mientras ganen su subasta. Es decir, no es que hay un periodo determinado son 3 periodos y no puede seguir. En realidad pueden ganar todos los periodos que quieran, siempre y cuando ganen su subasta o ganen una subasta dentro del ecosistema. Oye, excelente, Ezio, de verdad que, pues bueno, este es un proyecto bastante interesante, todo este ecosistema de Polkadot, Kusama. Hace algunas semanas también tuvimos a uno de los proyectos llamado Moonbeam, Moonriver, también nos hablaron acerca de este proyecto y me parece fascinante y sé que hay mucho por estudiar, o sea, yo sé que todos los que están aquí escuchando tienen ese deseo pues de investigar un poco más acerca de Kusama y acerca también de Polkadot, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, de verdad que los invito a que sigan investigando si están interesados en esta parte del desarrollo, si están interesados en esta parte de blockchain, de parachains y de todo este tema de las redes canarias. Pues bueno, qué mejor manera que aprenderlo con estos proyectos que tienen este tema tan incrustado. Bien, voy a hacer ahorita, antes de que te vayas, Ezio, voy a hacer un giveaway con todos los que están aquí conectados. Actualmente hay 19 conectados, así que voy a usar nuestro bot de siempre, el bot de Rolls, y vamos a ver quién es el ganador o ganadora de este giveaway de 300 set por permanecer conectados acá. Entonces somos 19, 1 de 19, vamos a ver qué número arroja el bot y vemos en la posición de los que están conectados quién es el ganador o ganadora. Entonces, el ganador de esta tarde, es un ganador, es Alain Daniel Arteaga, arroba Alain Daniel Arteaga, que es el penúltimo que me sale en la lista de los conectados en vivo. Así que felicidades por haber ganado estos 300 SID. Por favor, escríbeme al privado y envíame a Alain tu CoinEx ID para que puedas reclamar tu premio. A los demás, muchísimas gracias. Recuerden que todos los que han sido seleccionados van a tener una recompensa de 100 SET cada uno.
por haber participado. Gracias a todos por sus preguntas y esperamos que esto haya sido de mucho aprendizaje para todos ustedes. Ezio, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por el espacio y bueno, algunos comentarios finales, algunas recomendaciones, las redes sociales que nos puedas compartir para que los usuarios que tienen más dudas puedan ir hasta allá y pues también consultar. Bueno, no, en realidad, gracias José por el espacio, gracias a toda la comunidad de Coinex por escucharnos, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, si quieren saber un poco más de todo lo que es el ecosistema de Polkadot y Kusama, en primer lugar les puedo invitar a que sigan la cuenta de Kusama, @Kusama Español. Tenemos la cuenta para poder, idioma totalmente español. Y si quieren también aprender un poco más de todo el ecosistema y sobre todo también saber información en español, tenemos el equipo de Polkadot Hub con polkadotespañol.com. Por aquí tienen la página web para poder estudiar, para poder tener todo lo que es en este hub educacional sobre el ecosistema de Polkadot y Kusama. Por supuesto también la siempre vieja y confiable wiki.polkadot.network, que tiene muchísima información, pero está en idioma inglés y puede también ser utilizada para poder aprender bastante más de este proyecto, ¿no? Y todo lo que estamos haciendo. Así que por aquí les dejo en el grupo ambos links. O sea, no te preocupes, ahí los borró el bot, pero yo los vuelvo a colocar, no te preocupes. Bueno, creo que se nos fue Ezio, nos fue Ezio cuando publicó, el bot parece que lo silenció totalmente, ya va, un momento. Sí, no, es que el bot lo silenció. Pero bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar por aquí igual ahorita los enlaces. Gracias a todos por conectarse. Espero que les haya gustado muchísimo toda esta información. Y recuerden que pueden seguir más información en @NotiCoinex. Gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes. Recuerden que Coinex hace más fácil el trading de criptomonedas. Hasta la próxima.